Hola amigos y hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, quiero compartir un poco un tema hoy que tiene que ver con reconocer que todo lo que somos se lo debemos al Señor. Pero también de seguro usted en el tiempo a más de alguien ha escuchado, o usted mismo, no lo sé, se ha sentido realizado, completo, satisfecho, y también de seguro en esa satisfacción que ha sentido ha visto sus logros y ha medido su vida en comparación con otros o sus éxitos de acuerdo a sus capacidades. Y este mensaje no es contra el presidente de la República, ni contra el estallido social, no tiene que ver con eso, solo voy a tomar un poco ese ejemplo, para hablar de un ejemplo escritural. Cuando la palabra del Señor nos enseña cosas puntuales, amado, y están ahí escritas, está el registro de su palabra, de cada acontecimiento, para que no nos pase a nosotros, para que no caigamos en los mismos errores, entonces debiéramos poner un poquito más de atención, o mucho más que un poquito, mucha atención a su palabra. Y ya hace meses atrás, 5 o 6 meses, antes de producir el estallido social, el presidente de la República en una entrevista habló de que Chile era un paraíso en medio de Latinoamérica. Y las estadísticas y los estudios decían lo mismo. No es algo que puntualmente él decía, sino que poco antes de esa entrevista, meses antes, había visto también yo una información en noticias donde hablaba que el peso chileno se posicionaba como uno de los mejores pesos en Latinoamérica y parte del mundo. Y bastó que el señor Sebastián Piñera alardeara de la condición en la que nos encontrábamos los chilenos para que se derrumbara todo ese oasis y se generara un caos terrible. Insisto, solo estoy tomando ese ejemplo. Y en las escrituras nos encontramos, amados hermanos, con un pasaje escritural interesante. David está al final de sus días, al final de sus tiempos, donde tiene muchos logros. Si hay alguien que tiene un currículum lleno de éxito, de logros, si hay alguien que era un estratega en la conquista, en la guerra, ese era el rey David. Si hay alguien que tuvo un respaldo extraordinario en cada batalla, ese era David. David, por lo tanto, David tenía un currículum de éxito en cada batalla que enfrentó, cada enemigo que enfrentó. David, insisto, era uno de los mejores. Y al final de sus días, después de tanta conquista, después de tanta estabilidad en el reino, después de tanta posesión económica, después de estar el reino en un estado de prosperidad, de bendición, David fue incitado, dice la escritura, Satanás el diablo se incitó contra Israel y persuadió el corazón de David para que éste hiciera un censo en Israel y un poco así alardear de los éxitos de donde habían venido. Y ese fue el peor error que cometió David, porque no reconocer que cada éxito que tenía provenía no de los carros, ni de los caballos, ni de la gente de a caballo, sino más bien que el éxito provenía de este Dios Todopoderoso. Y radica ahí su error. Leamos que dice el libro Primera de Crónicas, capítulo 21. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciese censo del pueblo y dijo David a Joab, a los principales del pueblo, id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, que yo lo sepa. Respondió Joab, que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es. Rey señor mío, ¿acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que traerá pecado sobre Israel. Ese fue el peor error en ese instante del rey David. Hacer un conteo de su gente poderosa, de su gente de guerra, y de alguna forma esto le añadiría a Israel otro hito, otro récord, la fortaleza de su ejército, el poderío de sus hombres, la destreza de estos hombres.
Es tremendo lo que sucede aquí. Basta que alardiemos un momento de lo que somos o de lo que tenemos para que el Señor nos termine trastocando algún área de nuestras vidas y nos demos cuenta que no tenemos nada y que no somos nada si no es por su amor infinito y misericordia. David está cegado. Le llaman la atención, lo están haciendo recapacitar de esta decisión que está tomando y él vuelve a ratificar que tiene que hacerse lo que él pidió. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y en Judá 470.000 hombres. Es decir, eran 1.570.000 hombres de guerra. Joab le dijo, le dé el Señor 100 veces más de lo que tiene. Es decir, ese hombre deseó que fueran 167 millones de soldados. Es decir, el Señor te los multiplique más. Pero no necesitas contarlo. Porque Joab tenía algo claro. Esto iba a generar un quiebre entre Dios y el gobierno y el reinado de David. Porque cuando comenzamos a hacer una evaluación de nuestras habilidades, de nuestra gente poderosa, de nuestras influencias, de dónde vienen nuestros éxitos, de dónde viene nuestra habilidad, de dónde vienen, amado, tu poder económico, tu salud. Cuando comenzamos a alardear como si esas cosas fuesen el resultado de nuestro éxito personal, de la capacidad emocional, psicológica, mental que yo tenga para mantenerme en un estado de éxito, ninguna de esas cosas, amado, realmente son efectivas si Dios no está por sobre las estrategias de los hombres, las capacidades, las habilidades de los hombres. Y esto obviamente trajo consecuencias. Después de haber contado el número, después de haberle llegado el informe a David, Dios envía una palabra profética y es fuerte sobre David. Y entonces desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente, o presurosamente, o inconscientemente. Entonces primero David reconoce que la decisión que tomó fue muy ligera, fue muy irresponsable. Alardear de algo que él por sí solo no tenía la capacidad. Sepa usted que David era pequeño de estatura, ni siquiera calificaba para estar en el ejército. Por lo tanto, es interesante considerar lo siguiente: si él no calificaba para ser un soldado y se convirtió en un general, definitivamente eso no lo hizo, amado, por su capacidad, sino porque Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. El libro de Corintios capítulo 1, versículo 26, 27 y sigue contando, dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Es decir, todos los éxitos que nosotros tengamos no es por lo que tú sabes, conoces o has experimentado a lo largo de tu vida. Si hay algo que tú tienes, si hay un éxito, un logro, si has alcanzado bienes, recursos, si Dios no está incluido en ese reconocimiento, lo más probable es que tarde o temprano te termines aterrizando. Termines aterrizando en, en lo que somos y Dios nos termine mostrando lo vulnerable que somos. Estamos en un episodio donde nadie, ningún empresario, ningún líder mundial consideró esta situación. Ya están siendo doblegados los sistemas políticos, están siendo doblegado el poder económico de las naciones. ¿Cuántas naciones alardearon de su poder? ¿Cuántos líderes alardearon, amados hermanos, de su condición, de su poder bélico? ¿Cuántos alardearon de su ejército? ¿Cuántos? De seguro una enorme cantidad de personas. Pero aquí nos encontramos siendo vulnerables. Dios le da a David tres alternativas o tres consecuencias. Él tiene que escoger cuál de ellas le conviene.
La primera de ellas, Dios le dice, mira, Dios va a castigar lo que acabas de hacer. Y la primera opción es que hayan 3 años de hambre y sequía sobre el país. Segundo, la segunda opción es que durante 3 meses seas derrotado por tus enemigos y la espada de tus enemigos traiga mortandad sobre tu pueblo. Tercera opción, o prefieres 3 días donde Dios traiga peste y el ángel de Jehová destruya en 3 días a Israel. Y el profeta le dice, quiero que lo pienses bien, mirad con cuidado, porque tengo que entregarle una respuesta al Señor, dice el versículo 12, pero al final del 12, dice, mira pues, ¿qué respuesta o qué responderé a quien me ha enviado? Así como anteriormente David había tomado una decisión apresurada, locamente, ahora el profeta, un profeta que está hablando de parte de Dios, le dice, hey, la decisión que tomes ahora tiene que ser una decisión muy bien meditada. Tómate tu tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Qué respuesta le doy yo al Señor? Y sabe lo glorioso de esto, que a pesar de que David falló, a pesar de que David sabe que él es responsable de todo lo que está sucediendo, él se da cuenta que se le olvidó reconocer que todo el éxito, que todas las estrategias, que todas las conquistas, que todo el gobierno que hoy posee, venían de parte del Señor. Entonces, amados hermanos, David dice lo siguiente. Dice, estoy en grande angustia, prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en las manos de los hombres. Y David escogió un proceso donde él se encontrase en las manos de Dios y no en las manos de las condiciones climáticas como era hambruna o sequía. Tampoco escogió caer en las manos de los hombres como eran sus enemigos y las espadas de sus enemigos. David escogió un proceso donde él se encontrase en las manos de Dios, porque él sabía que Dios era misericordioso en extremo. Es decir, David sabía que a pesar de que él se había equivocado, Dios era un Dios lleno de amor, de misericordia, que iba a tener compasión en el proceso de él y de Israel. Y así como David lo planteó y como David lo declaró, es así como fue sucediendo. Pero déjeme decirle que el Señor tocó la fortaleza de Israel, sus hombres fuertes. Tocó sus hombres fuertes. Y Dios mató de los israelitas, amados, 70.000 hombres. De esos hombres fuertes que él había mandado contar, mató 70.000. Eran 1.570.000, me parece. Mató 70.000. 70.000 hombres fuertes, de los que sacaban espada. Entonces el Señor, ¿qué viene a mostrarle a David? Que Dios termina, amado, destruyendo tus fortalezas para mostrarte que todo lo bueno, que todo lo agradable, que todo lo beneficioso proviene del Señor. Que no son tus estrategias, que no son, amado, tu inteligencia, que no son tus títulos, que no son tus años de experiencia. Y si nosotros, amados, no consideramos eso, créame que nos estamos metiendo en un grave problema. Porque estamos, amados, justificando nuestro comportamiento y no dándole al Señor la gloria, la honra, la alabanza por lo que somos, por el buen momento que pasamos. Y se lo decía al principio, el presidente Piñera alardeó de algo que no venía ni de su gobierno, ni de su programa político, alardeó de la economía de Chile como si él fuese el estratega que le estaba dando al país un mejor momento. Yo definitivamente, amado, le sacó una pieza al castillo y se terminó derrumbando. Se terminó derrumbando. Y hoy en el mundo entero, el Señor sigue quitándole piedras a los castillos de muchos países y haciéndolos vulnerables para que estos terminen escogiendo la mejor parte.
¿Tendremos la capacidad de escoger la mejor parte y de entender que necesitamos reconocer, amado, que sin el Señor no somos nada, absolutamente nada? Otra cosa importantísima de esta palabra es que Dios tuvo compasión. Dios se arrepintió de lo que estaba haciendo. Había un ángel que él había enviado y este iba directo a acabar con Jerusalén. Y el Señor le dice que se detenga. Ya había matado a 70.000 hombres y Dios le dice que se detenga absolutamente. Pero también envió una palabra a David y le dice, en un episodio donde David ve el ángel, él junto con los ancianos del pueblo, es decir, con toda la cúpula de Israel, se humillaron delante del Señor. ¿Dónde encontró misericordia David? Humillándose delante del Señor. Así como el pueblo lo ha estado haciendo. Yo no tengo la certeza si toda la gente está humillándose. No tengo la convicción de que todos estén realizando servicios en sus casas. Lo más probable es que sí hay un alto porcentaje haciéndolo. Pero a lo mejor todavía quedan algunos que están esperando que esto pase como pasa cualquier cosa. ¿Y sabe lo que hizo David? Se humilló delante del Señor, porque había una peste matando a israelitas. ¿Y qué relación tiene esto con estos tiempos? Hay una peste, hay una pandemia que está acabando con cristianos y no cristianos. Y lo otro interesante de esto, después de haberse humillado, el Señor le envió una palabra, le dijo, levántate, ve a la tierra de... Déjeme leerlo aquí. Dice, el ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán, el Jebuseo. Es decir, envió un mensaje para que David viniera y levantara un altar, un sacrificio a Jehová. ¿Y por qué cree usted que era ese sacrificio? Vio su humillación, pero dijo, bueno, ahora hay que hacer otra cosa. Humillar no es suficiente. Humillarse no es suficiente. Le dijo, ahora basta otra cosa más. Es decir, hay que levantar un altar. No es suficiente humillarnos. No es suficiente doblar rodillas y llorar y presentar ayuno. En ese minuto el ángel dijo, falta otro ingrediente. Y el otro ingrediente es construir un altar y en él poner un sacrificio. Un sacrificio para encontrar redención, para encontrar perdón, para encontrar misericordia. Amados, creo que si estamos orando es una parte. Si estamos tomando tiempos de oración es una parte. Si estamos tomando tiempos de ayuno es una buena parte. Pero también el Señor quisiera que todos sus hijos levantasen un altar, amado, en los hogares. Y de seguro muchos lo están haciendo. Hay algunos que lo hacen por redes sociales y lo hemos hecho por redes sociales. También lo hemos hecho en forma privada. Amado, y el Señor está esperando que nuestro altar sea un altar que busque el perdón, la misericordia, la gratitud, que busque la paz hacia nosotros. Entonces hagamos una pregunta, hagamos algunas preguntas a nosotros mismos. Y voy al siguiente punto. Muchas veces creemos que somos indispensables, que algo no funciona si nosotros no estamos ahí, que el éxito de su obra, de la iglesia, del trabajo, de tu casa, proviene de ti. Y alardeamos de lo que no somos, de lo que no tenemos, porque todo lo que tenemos es gracias al amor y la misericordia del Señor. Es gracias a eso, tu posición de trabajo. La salud que disfrutas, mientras ves a otros que se enferman, mientras ves a otros que son afectados por distintas enfermedades, siendo personas jóvenes, tú disfrutas de buena salud. Y dice, soy de buena cepa, gracias que me cuido. Y bien hacemos en cuidarnos, pero todo se lo debemos al Señor. David alardeó de su éxito, alardeó de su victoria, y al final de sus días quiere hacer una medición de lo que él es, cómo va a dejar el reino, cuánto va a recibir el próximo rey, gracias a sus estrategias, gracias a los esfuerzos que él ha hecho. Y ese fue el peor error. Por eso que hoy es súper interesante lo que nos sucede. Porque este proceso que vivimos nos muestra que somos tan vulnerables, tan frágiles. Y nos hace ver, amado, lo indefenso que estamos.
porque ni ricos ni pobres están, amado, ajenos a ser alcanzados por esta pandemia. Cristianos y no cristianos. He visto noticias donde varios pastores y cristianos han muerto por esta pandemia. Entonces no lo podemos hacer atribuible a gente que no conoce al Señor. El Señor le está dando una lección. Y nos está dando una lección a todos. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Entonces creo que es momento de humillarnos, reconocer que hemos fallado, que hemos cometido muchos errores. A veces nos comparamos con otras congregaciones, o comparamos nuestro matrimonio con el matrimonio de otra persona, o comparamos nuestros hijos y la crianza de nuestros hijos con la crianza de otras personas. A veces comparamos nuestra situación económica con otras personas y nos sentimos mejores porque vestimos mejor, o manejamos un mejor carro, o vivimos en un mejor barrio. Son esas cosas las que al final, amado, terminan desgastando esta relación con el Señor. Porque todo, vuelvo a repetirlo, todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a su amor y misericordia. El Señor les bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Solo pedirles, si es de bendición, compártalo con alguien más. Un abrazo gigante de parte de Jesús para ustedes y nos encontramos en otra cápsula. Bendiciones.